vamos a conversar con la directora de Proconsumidor, Anina del Castillo, porque también tenemos que darle seguimiento al tema de las especulaciones. La especulación de precios en diferentes establecimientos comerciales, no solamente en lo que tiene que ver con los insumos médicos. Y ya sabemos que una mascarilla que tradicionalmente cuesta 20 pesos la estamos encontrando a 70, 80 y 100, y las de 100 aparecen hasta 800 pesos en algunos lugares. Entonces vamos a hablar de esto, pero también de los alimentos y de otros insumos que pueden estar elevados de precio. El Proconsumidor está interviniendo empresas y locales comerciales que están incurriendo en este tipo de prácticas. En lo que hacemos ese contacto, Uchi, sí que me parece válido dar seguimiento al anuncio que hizo el Ministerio de Educación ayer de que se está estudiando la posibilidad de identificar cuál es la salida al año escolar. Están estudiando la posibilidad de cortar el año escolar hasta ahora, hasta lo que llevamos, indicando que va el 70% del currículum. Otras corrientes apuntan hacia la necesidad de extender mejor el año escolar y que los niños y jóvenes terminen en el verano, cosa que podría ser más práctica en caso de que un estudiante cambie de centro de estudios. Sería muy difícil establecer por qué parte iba, en qué segmento o en qué tema iban sus asignaturas en un centro de estudio, y luego si ese estudiante es migrado hacia otro centro escolar. Así que vamos a estar dando seguimiento, pero lo relevante es que el ministro de Educación ha dicho que la decisión no depende de él, sino del Consejo Nacional de Educación, que hace una serie de consultas y que definitivamente tendrá que reunirse para darle seguimiento a este tema, y estoy segura de que próximamente vamos a hablar de ello con más detalle. Parece que tenemos nuestra invitada ya, Uchi. Me da la impresión. Sí, adelante. Tú formulaste dos preguntas. Bueno, pues muy buenos días a la directora de Proconsumidor, la señora Anina del Castillo. Buenos días y bienvenida. Buenos días a ambos y buenos días a las personas que nos escuchan. Bueno, Pues vamos de inmediato a ver cuál es la situación que ha identificado Proconsumidor. Ayer el ministro Gustavo Montalvo, en su alocución, que ya es habitual, decía que Proconsumidor ha sometido a la justicia a 6 empresas y estaba evaluando otras 15 por sospecha de especulación de precios en bienes esenciales. Y quisiera que sea usted la que nos explique qué es lo que ha encontrado Proconsumidor. Sí, efectivamente, nosotros seguimos cumpliendo nuestra misional, de que es buscar todo, por todas las vías, garantizar el derecho fundamental de todo consumidor a la protección de sus intereses económicos, que no es más que no lo engañen, que no le suba una situación, que no le hagan una serie de cosas que le van a afectar en su economía. Y lo que queremos es efectivamente identificar cuáles acciones son acciones que pueden contribuir a generar una situación inadecuada a los consumidores. Entonces, mediante inspecciones, la institución se encuentra vigilante para tomar las medidas del lugar en todos los casos que pueda haber cualquier intento de especulación en bienes esenciales, como tú decías. Nosotros, ¿qué hacemos? Pues inspeccionamos y ahora estamos pidiendo, en virtud de las disposiciones de un artículo que también lo citó el ministro, es el artículo 25 de nuestra ley, que los establecimientos inspeccionados tienen la obligación de proporcionarnos a nosotros, como autoridad competente, todo tipo de informe y datos relativo a la compra de los bienes que compran y que posteriormente están vendiendo, para que nosotros saber, pues establecer los márgenes comerciales. Esos márgenes comerciales son analizados empresas, porque obviamente disculpe, que todo ¿de qué se negocio trató? tiene un nivel adicional de incorporación de costos. Pero con eso que queremos, pues queremos saber si hay una maniobra dolosa, si hay algún tipo abusivo de actuación por parte de los proveedores. ¿Qué otra cosa estamos haciendo? Bueno, le informamos
a los negocios inspeccionados que si se niegan a darnos la información o si esa información que nos dan la contactamos y es inexacta o falsa, también le vamos a hacer un proceso adicional en su contra. Con esos datos que recibimos, pues como yo le decía, en nuestra condición de órgano administrativo, estamos viendo si los proveedores infringen también la ley en cuanto a que alteran en el canal de distribución de forma consciente y en perjuicio de los consumidores todo lo que tiene que ver con la colocación de los bienes en el mercado a un sobreprecio. Si hay beneficios indirectos, se tipifica una infracción. Y bueno, pues en eso hemos estado... Pero yo le pregunto de manera específica, no sé si usted me escucha. ¿Usted me escucha? Sí. Sí. La pregunta específica es, las 6 empresas que fueron sometidas a la justicia, que anunció Gustavo Montalvo ayer, ¿en qué práctica incurrieron? ¿Cuáles fueron sus faltas? Justamente nosotros desde el 2 de marzo pedimos a una serie de establecimientos comerciales que nos informaran varias cosas, que nos informaran el stock que tenían de mascarillas, de gel antibacterial, de una serie de productos que podrían estar vinculados a la pandemia, y que nos dieran la información correspondiente. En el caso puntual de esas 6 empresas fueron sometidas por mascarillas porque cuando teníamos la información pudimos ver que el costo a que habían comprado esas mascarillas y en el momento de la venta, cuando se inspeccionaron, la inspección arrojaba un margen comercial muy amplio que no estuvo justificado por ninguna documentación y por tanto se tipificó la especulación. Señora directora, doña Nina. Hola, don chico, cuando sí, hay una sanción legal, pero hay una sanción social que probablemente sea más dura para un negocio que esté especulando y aprovechando esta situación de una manera ilegítima. Y es esa sanción social cuando se publica. Ustedes publicaron los nombres de 6 establecimientos. Nosotros en este programa los dijimos porque entendemos que así contribuimos también a que los especuladores se controlen un poco, ¿verdad? Y por eso quisiera proponerle que cada vez que haya sanciones, usted nos envíe la información con los sancionados y los motivos. Pudiera también hacerlo en las redes sociales, pero quisiéramos nosotros contribuir con ustedes entendiendo que ese departamento funciona y ha funcionado bien hasta el día de hoy, y quisiera saber si pudiéramos contar con esas informaciones cada vez que se produzcan. Sí, cómo no, Mochi. Yo pienso que es parte de nuestra responsabilidad. Es parte de ese hacer con transparencia, con lo que hemos querido caracterizar todo el accionar de Proconsumidor en ya los años que tengo, que no son ya 2 días. Entonces, la respuesta es sí, van a contar con toda la información, nosotros se lo vamos a mandar. Y la respuesta es algo más también. Esa es una forma donde nosotros vemos que podemos hacer sin tampoco, ¿qué le puedo decir? Sin manipulación y con la objetividad mayor. Sí me preocupa a veces cuando me dicen
que hay una situación que nosotros no hemos encarado, pero me lo dicen en términos aéreos. Cuando me dicen, bueno, hay cosas que están caras, bueno, pero dime qué cosas es la que está cara y así yo te respondo. Nosotros seguimos haciendo un monitoreo de precios y quiero decirle a todos los que nos escuchan que desde hace 3 años en la página Proconsumidor hay un listado de precios de los principales establecimientos comerciales del país, los grandes, y que ahí pueden, incluso sin que la directora de Proconsumidor lo diga, hacer su monitoreo de precios día a día, de lunes a viernes. Nunca lo hacíamos sábado y domingo, pero día a día, de lunes a viernes, estaban los precios de todos esos productos de la canasta básica. Y entonces, cualquiera que me diga que hay un incremento de precios, yo se lo puedo buscar producto por producto en el establecimiento. Obviamente que tenemos que ser conscientes de que hay situaciones que en ocasiones no dependen ni de la producción nacional ni dependen de que haya o no controles. Yo le decía el caso de los geles antibacteriales, lo mencioné incluso en una nota de prensa. La producción nacional de gel antibacterial era limitadísima, y cuando hubo que hacer y producir gel antibacterial en gran escala, la fuente original del alcohol no era alcohol nacional. Era un alcohol que se producía en China, en Estados Unidos, y esas fuentes de China y de Estados Unidos estaban en ese momento detenidas. En el primer momento, los productores de gel antibacterial intentaron producir con el alcohol nacional y se encontraron con que ahí habían unos impuestos al alcohol nacional que son parte de los impuestos que tiene el Estado, porque el alcohol nacional originalmente estaba destinado a bebidas alcohólicas. Entonces, producir con ese alcohol iba a encarar muy altamente los precios. Y bueno, si un productor nacional me explica eso, yo puedo entender que en ese caso no hay especulación, porque me estaría dando todos los elementos que influyen en que ese gel haya aumentado el costo. Ahora, ¿qué nosotros hicimos? Porque ese es un caso real. ¿Qué nosotros hicimos? Pues colaboramos, y el gobierno colaboró para que las empresas nacionales productoras de alcohol, las destilerías nacionales, organizaran una parte de su alcohol para convertirlo en alcohol isopropílico de 70, y a partir de ahí, pues entonces el Estado le liberó de impuestos para que el alcohol con que se produce el antibacterial, pues sea un alcohol que estuviera más o menos a los precios de ese alcohol internacional que venía. Y que entonces ahora están viendo que en la mayoría de los establecimientos comerciales ya hay gel antibacterial, y hay gel antibacterial a unos precios bastante razonables. Entonces esas son de las cosas que como Estado nosotros hemos estado haciendo. Estamos trabajando muy de la mano con la población. Yo quiero decirle que todo el Departamento de Educación de Proconsumidor y algunos otros que tienen un trabajo más disminuido, porque obviamente la dinámica en muchas instituciones públicas, nosotros seguimos trabajando, pero las cosas han bajado, pues probablemente hay menos actividades sociales como las que hacíamos todos los días en las casas, en los clubes, en las iglesias, una serie de cosas, pero los colaboradores de Proconsumidor del área de educación están llamando a los ciudadanos, le están diciendo que son de Proconsumidor, le están diciendo que ellos pueden colaborar, que pueden hacer una denuncia, que si denuncian cualquier situación que les afecte,
En estos momentos estamos organizando jornadas de inspección para denuncias solamente, y pues también recordándole que ellos son objeto de protección, porque en esta situación que hay vulnerabilidad, lo que queremos es que todo el mundo sepa que nosotros seguimos trabajando y que pueden contar con nosotros. Yo quisiera retomar el tema de los casos a los que Proconsumidor le está dando seguimiento. Quisiera, por favor, Uchi dijo que lo hemos nombrado, pero quisiera que usted nombre las 6 empresas que han sido sometidas a la justicia. Cuando usted habla de unas ventas con ganancias cuantiosas, quisiera que nos dé una referencia de a cuánto compraron y a cuánto estaban vendiendo, de qué proporción de ingresos adicionales se estaban buscando esas empresas, y si puede darnos ejemplo de otra, de por lo menos de las áreas, de las 15 que son sospechosas y que se están investigando. Amelia, recuerda que el tiempo en televisión es breve, si puede ser precisa. Pero no lo tengo aquí porque todavía estoy en la casa y no lo tengo aquí. Okay. Entonces, me van a disculpar, pero ahora mismo no me acuerdo. ¿Y los márgenes, eso sí lo recuerda? Por lo menos los márgenes que pretendían ganar, a cuánto compraban, una referencia para que la gente sepa qué es especulación. Sí, en muchos casos el margen superaba el 40%, el 50% de los precios con que originalmente habían adquirido el producto. Eran casos muy evidentes de especulación. Estamos hablando de que compraban una mascarilla en cuánto y la vendían en cuánto. No te tengo el dato. Si quieren mañana puedo llamar y puedo dar el dato o puedo mandárselo, porque esa información la tengo en la oficina, así que me van a disculpar. Y me preguntabas de las otras empresas. Tengo mascarillas, o sea, entre las otras empresas tengo mascarillas. Tengo en algunos casos un tema de alimentos, y voy a decirle que no es limón, porque la verdad es que la mayoría de los casos que hemos instrumentado de limones hay evidencia de que había una compra del limón por parte de los proveedores tradicionales nacionales que se lo habían vendido muy caro, y pues se calculó el margen de comercialización y había cierta racionalidad. Sí hay algunos elementos de alimentos, y tengo también en algún stock el tema es el antibacterial. O sea, todo esto son casos diversos, son casos en donde siempre pues se busca la racionalidad, y nosotros siempre decimos que una cuantía notablemente superior de precios es evidente, y así que el llamamiento es que en una circunstancia como esta, todo lo que sea incremento de precio es objeto de revisión. Todo, porque en términos generales lo que no queremos es que entre 1 peso, 2 pesos, 5 pesos se vaya desplazando el producto. O sea, nosotros analizamos todo lo que es incremento de precio, independientemente de que haya o no un margen con una cuantía exagerada, pero lo estamos analizando. Yo quiero decir otra cosa que nosotros hemos hecho en estos días, que probablemente brevísimo porque se nos acabó el tiempo. Y era importante. Bueno. Sí, dígalo brevemente. Ok, yo decía que era importante. Nosotros hemos sometido a 2 personas penalmente por ante el juzgado de atención permanente, y lo hemos sometido porque la tipificación que se hizo evidenciaba no solamente un uso indebido, sino probablemente dolo,
y desde la perspectiva penal también vimos que había una afectación grave a la salud. Estaban vendiendo unos kits supuestamente para la prueba del COVID, y eran unos kits que no tenían un origen conocido. Y otra persona que sometimos, en este caso una empresa, estaba vendiendo unos productos que eran unos productos bastante inseguros, eran unos guantes que no tenían ningún tipo de calidad. Ya como esos son, vimos que había una afectación bastante inmediata, decidimos la vía penal, porque es una vía pues que le puede, en el momento en que se evalúe, le puede incluso generar una prisión y demás, y esto es en serio. O sea, nosotros no podemos dejar que se juegue con una prueba para COVID, y hay gente que la van a comprar, pero si esa prueba no sirve, sí, y que es un kit que tú conseguiste, que te lo mandó un amigo de Colombia o de donde sea, sí, en esos casos hay que someterlo penalmente. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Nina del Castillo, directora de Proconsumidor, por acceder a esta entrevista. Nos vamos a una pausa para regresar con la parte final de este programa.